Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Soy Rodrigo Roa, alumno de la sección A, y les doy la bienvenida a este primer congreso de lenguaje claro en la administración de la justicia. Este encuentro académico lo estamos organizando con mis colegas de la sección A, conjuntamente también con el delegado Kevin Martínez, del primer año de la formación inicial para la función judicial de la Escuela Judicial de la República del Paraguay. Es nuestra actividad de cierre de módulo de la Cátedra de Lenguaje Jurídico y Comunicación a cargo del docente profesor Dr. Juan Alberto Martens. Agradecemos la presencia del miembro titular del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento Magistrado, el doctor Enrique Javier Berni, del ministro de la Corte Suprema de Justicia, el profesor doctor Víctor Ríos, a nuestro director de la Escuela Judicial, al profesor doctor Isabelino Galeano, y a nuestro docente de este módulo, al profesor doctor Juan Alberto Martens, quien con un fuerte aplauso le damos la bienvenida. Estamos aquí gracias al empeño de cada uno de mis compañeros y compañeras, quienes con mucho esfuerzo hemos organizado este primer congreso de lenguaje claro en la administración de la justicia, porque entendemos que la legitimidad de las decisiones judiciales se construye día a día con sentencias y resoluciones fáciles de comprender por toda la ciudadanía, para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho en nuestra República y un verdadero acceso a la justicia. Invitamos al miembro titular del Consejo de la Magistratura, Enrique Javier Berni, a dar las palabras iniciales. Muy buenas tardes, estimados participantes. Un saludo muy especial al profesor doctor Víctor Ríos. Muchas gracias por tu presencia, querido ministro. Al docente de lenguaje jurídico, el profesor Juan Martens, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto también a nuestro director de la Escuela Judicial, el querido y apreciado Isabelino Galeano. Quiero realmente darle la bienvenida a todos los participantes. Un saludo muy especial también al presidente Gerardo Bobadilla. En representación tuya estoy dando unas palabras, presidente. Bienvenido. Quiero felicitar realmente a los alumnos, junto con el profesor, el docente, que tuvieron la iniciativa de realizar este primer congreso de lenguaje claro en nuestro país. Es realmente auspicioso que desde la Escuela Judicial estemos promoviendo la discusión académica de temas como este, que son temas de vanguardia, ya que la misma Real Academia de Lengua Española celebró este año un encuentro mundial sobre el lenguaje claro. En todo el mundo se viene trabajando esta necesidad de que la administración de justicia y su discurso sea realmente accesible para todos y para todas. En ese sentido debemos desaprender ese lenguaje opaco y aprender el lenguaje claro, sencillo, el que todos hablamos día a día, de manera que la justicia se comunique, reiteramos, en un lenguaje ameno, cotidiano y por sobre todo entendible a todos los niveles. Por eso, como recomienda actualmente y estudiaron en lenguaje claro con el profesor, debemos superar los latinismos, el uso de tecnicismos innecesarios, las frases subordinadas que confunden. Recuerden que hablar en lenguaje claro será una actitud y un aprendizaje constante del día a día. Ya saben, y lo vienen estudiando, construyamos frases cortas con palabras sencillas para que el mensaje que la justicia da llegue a sus destinatarios y el Estado de Derecho salga realmente fortalecido. Contento de formar parte de este excelente congreso, felicitaciones de vuelta a todos los participantes, a los alumnos, en la persona de quienes han organizado este evento, representados por Rodrigo Roa y Kevin Martínez, delegados de esta cátedra, y por supuesto al profesor doctor, al docente Juan Martins. Muchas gracias y que sea del agrado de todos.
Estamos también muy contentos de recibir al presidente del Consejo de la Magistratura, a Gerardo Badilla, a quien con un aplauso también le damos la bienvenida. Por su parte, el director de la Escuela Judicial, el profesor doctor Isabelino Galeano, hablará de la trascendencia de este Congreso para el fortalecimiento del acceso a la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho en Paraguay. Estimado señor presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Gerardo Bobadilla, Su Excelencia, señor ministro de la Corte Suprema, doctor Víctor Ríos, señor miembro titular del Consejo de la Magistratura, doctor Enrique Berni, señor profesor del módulo Lenguaje Jurídico y Comunicación, doctor Juan Martens, estimados profesores, magistrados, estimados delegados, alumnos de la Escuela Judicial. Lenguaje jurídico y lenguaje claro. Sumamente importante y no podemos dudar que el lenguaje forma parte de nuestra naturaleza humana, porque el lenguaje es el vínculo entre la realidad y el conocimiento. Es decir, el conocimiento se traslada o la realidad se desvela por medio del lenguaje. Pero el lenguaje siempre, casi desde Aristóteles hasta Santo Tomás de Aquino, no se tuvo tanta discusión porque se consideraba que formaba parte de esa naturaleza humana y también de la naturaleza científica. Ocurre que en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI-XVII, hay un cambio epistemológico, hay un cambio del quehacer científico, hay un cambio en el quehacer de la ciencia del derecho y todas las ciencias particulares. Y ahí se plantea el problema del lenguaje, el lenguaje científico, el lenguaje artificial, el lenguaje formal y haciendo diferencia del lenguaje natural. Y uno de los pensadores que hizo una reflexión muy fuerte fue Carl Wittgenstein. Ustedes estudiaron en la sala de clase, en su obra El Tractatus Lógicos Filosóficos. Bueno, la Escuela Judicial, gracias a la iniciativa del señor profesor, ustedes, por medio de los señores delegados y también el acompañamiento de los señores consejeros y el señor ministro, plantea de una manera, de un análisis del punto de vista jurídico, filosófico, el problema del lenguaje. Ya se planteaba en el Círculo de Viena, pero el Círculo de Viena se transforma hoy en esta sala, porque en el Círculo de Viena, el Wittgenstein, Carnot, Wegner, ellos planteaban el problema del lenguaje científico. Entonces hoy ustedes, pequeños científicos y filósofos del derecho, plantean el problema del lenguaje claro. Y es lo más difícil, porque parece fácil, pero es difícil. Porque estos enunciados que se expresan en el texto normativo, conlleva dificultades. Esas dificultades pueden ser semánticos, sintácticos, tiene problema de vaguedad, ambigüedad, tiene también problema de lagunas. Y ustedes que ya estudiaron interpretación. Entonces, necesariamente, su bibliografía de lectura ha cambiado en la escuela. Ahora leen a Guastini, leen a Bátimo, a Habermas, que probablemente si no estaba en la escuela pasaría desapercibido. Sin embargo, hoy en la escuela se instala
Y probablemente este Congreso, quien piensa, formará un pequeño círculo de estudiosos del lenguaje. Porque el lenguaje es lo más natural del ser humano. Somos seres simbólicos. El lenguaje nos comunica, el lenguaje nos expresa nuestra existencia, el lenguaje expresa nuestros sentimientos, el lenguaje se expresa en una sentencia, en justicia. El lenguaje es nuestro. Por eso, estimados alumnos, quiero felicitar al señor profesor, a los organizadores, a ustedes y también al señor ministro. Muchísimas gracias por acompañarnos, señores miembros, al señor presidente del Consejo de la Magistratura, profesores, porque podíamos decir a partir de ahora, ya en la malla curricular, eso era nuestra intención. Lenguaje jurídico, lenguaje claro para una comunicación clara. Entonces, eso puede facilitar muchísimo a un Estado social de derecho en donde las resoluciones, las interpretaciones, las pruebas que tiene que expresar la coherencia del hecho, las resoluciones para que sea fundada y motivada, se necesita de un lenguaje claro para que así la ciudadanía confíe que su juez, su fiscal y su defensor es un hombre íntegro y justo. Muchísimas gracias. Antes de continuar, también queremos agradecer al director de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional, a José Zamudio, por claramente también recibirnos acá en su casa y darnos y dotarnos de todo este hermoso salón. Agradecer a las autoridades del Consejo de la Magistratura y también de la Escuela Judicial y también a la persona del excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia por estar. Y con esto vamos a continuar a abrir un panel de estudiantes del cual queremos ilustrarles, no solamente con alumnos de la capital, sino que también de otras filiales de la Escuela Judicial, lo que realmente nosotros pudimos brindar y dar en el módulo de lenguaje jurídico con una altísima preparación por parte de nuestros compañeros, a quienes con mucho orgullo van a pasar acá. Así que agradecemos entonces de manera especial también el traslado de los colegas de Filadelfia, Concepción y Pilar, que llegaron junto a nosotros para compartir sus reflexiones y análisis de la trascendencia del hablar claro en la justicia. Les pido que les recibamos con un fuerte aplauso a Gustavo Jiménez de Filadelfia, Sofía Silva de Concepción y Matías Borba y Saya Ubre de Pilar. Los colegas de Asunción, que en representación de la sección nos acompañarán, son María Cuevas, Marcos Ayala, Natasha von Leppel y Fernanda González, que también pido un fuerte aplauso. La moderación de este panel estará a cargo del docente titular de la materia, el profesor Dr. Juan Alberto Martens Molas, quien a partir de este momento se encargará de dirigir la sesión. Gracias al profesor Juan Martens por acompañarnos desde el primer momento. Siguiendo la tradición de encuentros académicos, en este panel actuarán como comentaristas algunos egresados de la Escuela Judicial, también docentes de la Escuela Judicial, y agradecemos por su participación también al profesor abogado Mario Rafael Balbuena y al doctor Roque Orrego por su presencia en Puerto Plata. Adelante, doctor Martens, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por la presencia de las autoridades, especialmente a las altas autoridades de la Escuela y del Consejo de la Magistratura que nos acompañan hoy, y al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, rector de la Universidad Nacional de Pilar, que desde un momento supo entender la importancia y trascendencia de este acto y hoy está presente como evaluadores de estos paneles de estudiantes que ustedes van a estar presenciando. También al director de la Escuela Judicial, que con su conocimiento teórico, filosófico, ya acabamos de escuchar, es uno de los grandes exponentes de la necesidad de abordar y profundizar el lenguaje claro en la administración de justicia de nuestro país. Un aplauso, por favor, a las autoridades que nos acompañan. Y como ya decía Rodrigo, queremos
convertir a la escuela judicial en un centro de conocimiento y de formación siguiendo las tradiciones académicas internacionales. Por eso hoy tenemos dos debatidores, un profesor de la escuela judicial, un egresado de la escuela judicial, que tras escuchar atentamente todas las exposiciones van a formular preguntas, hacer reflexiones y continuar el debate. Luego tendremos la conferencia magistral del ministro de la Corte, Víctor Ríos. Agradecemos en serio que se tomen el tiempo de escuchar todas estas exposiciones y, como decían, colegas de Filadelfia, de Concepción y de la auténtica Perla del Sur, dos representantes, Zaida y Borba. Muchísimas gracias. De hecho, la primera exposición que vamos a escuchar estará a cargo de Matías Borba y de Zaida Concepción. Ellos nos van a hablar del desafío de la comprensión mutua en el lenguaje judicial y es una reflexión a partir de Wittgenstein. Con ustedes. Probablemente muchos en esta sala nunca nos tomamos el tiempo de pensar en cuán difícil es para los demás entender el lenguaje jurídico que utilizamos. Y quiero repetirles una frase que escuché en los pasillos de tribunales esta semana. Escuché a una señora diciendo: Oñe equai terei, ñanden botao de tacatuete. Y a continuación queremos hablarles, en esta ocasión, sobre el desafío de la comprensión mutua en el lenguaje judicial y las reflexiones a partir de Wittgenstein. Buenas tardes para todos. El lenguaje jurídico, claro, refiere a la utilización como medio de comunicación que en el ámbito judicial lo que busca es que sea accesible y comprensible para todas las personas, independientemente al conocimiento que tengan las personas en el derecho. Entonces, este enfoque lo que está buscando es que sea comprensible en los textos judiciales y la comunicación entre el profesional del derecho y los participantes o los actores. Es fundamental para el funcionamiento del sistema judicial, sin embargo, con su complejidad y tecnicismo, esto dificulta esa comprensión. Crea una barrera entre los profesionales del derecho y las personas que están fuera de ella. Comenzamos con la terminología técnica, el cual en el ámbito judicial tenemos muchos términos técnicos y jergas muy específicas que están fuera del conocimiento de las personas que no forman parte del ámbito judicial. Palabras como jurisdicción, litigio, habeas corpus, elevación de autos, son palabras que en ellos generan confusiones y pueden también generar malentendidos sobre los derechos y las obligaciones que pueden tener personas en un conflicto. No pueden comprender una decisión judicial que puede ser mal informada, el cual también puede generar conflictos y consecuencias. Igualmente, la accesibilidad, porque la complejidad del lenguaje limita la accesibilidad de las personas, debido a que los expedientes judiciales generalmente están redactados de una manera que únicamente las personas que son profesionales del derecho los pueden entender, lo cual necesariamente las personas deben recurrir a un profesional del derecho para poder navegar en este sistema judicial. Y es allí donde se genera una desigualdad ante aquellas personas que no cuentan con una educación básica judicial o no cuentan con los recursos para poder contratar a un profesional abogado, teniendo una desigualdad y una desventaja significativa. Igualmente tenemos lo que es la interpretación judicial. La interpretación de la ley y las regulaciones varía según los jueces y tribunales. Añade entonces otra capa de complejidad por las distintas interpretaciones que se realizan
en una ley. Y es allí donde nosotros nos preguntamos, entonces, ¿cómo es que aplican el derecho? Y nos encontramos con el muy conocido criterio del juzgado, lo cual lo único que refleja es la inconsistencia por las diferentes decisiones judiciales contradictorias aplicadas en situaciones similares. Asimismo, se encuentra lo que es la educación, debido a que la falta de educación, muchas personas no tienen el conocimiento de sus derechos y cómo acceder a ellas. Entonces, limita su capacidad y crea una dependencia excesiva hacia los profesionales del derecho, teniendo así una barrera adicional para aquellas personas que realmente buscan justicia. Es por eso que es necesario establecer estrategias para implementar y mejorar esta comunicación mutua entre las personas, iniciando con la simplificación del lenguaje legal, promocionando el uso claro, porque al fin y al cabo somos conectores directos ante la sociedad y hablarlo de una forma clara y accesible, sin términos técnicos y opacos, a fin de que las personas no puedan entender sobre sus derechos. Los programas educativos, establecer iniciativas para formar sobre sus conocimientos de sus derechos. Igualmente, el servicio de traducción e interpretación para facilitar la efectiva participación de todas las personas en los procesos legales, independientemente a su situación o condición. Asimismo, la capacitación a los abogados y jueces para que puedan comprender la importancia de la expresión clara a los representados y al público en general. Y por último, el uso de la tecnología, debido a que hoy día contamos con la implementación del expediente electrónico, que con la sola denuncia de un correo electrónico o la creación de un usuario, las personas ya tienen un acceso directo y efectivo a sus expedientes. Todas estas reflexiones contamos con una corriente del lenguaje judicial y teniéndole como a Luis Wittgenstein como referente. Para Wittgenstein, lo más importante era la comprensión del lenguaje mutuo. Él decía que para que en un entorno todos los componentes puedan desarrollarse de manera perfecta, debía haber un entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si el lenguaje de uno era muy elevado y el del otro componente del proceso muy bajo, nunca iba a existir justicia o equidad. Wittgenstein hablaba además de que en una sociedad democrática no se podían acallar voces de personas menos entendidas en un marco teórico. Hablaba que la comprensión mutua basada en compartir un marco de referencia común es esencial para evitar malos entendidos. Este concepto es crucial en el ámbito judicial, ya que entendemos que en un principio el ejercicio del derecho o la comprensión del ejercicio del derecho estaba reservado pura y netamente para personas que estaban iniciados en ella. El lenguaje judicial y sus barreras para la comprensión mutua. El lenguaje judicial siempre fue un lenguaje preciso, técnico y muy complejo. Entonces, Wittgenstein planteó que esto podía crear barreras y podía generar desconfianza en el proceso judicial, que es lo que vemos hoy día. Muchas personas eligen evitar un proceso judicial por la desconfianza que existe en el sistema mismo. Esto es así debido a que se crean barreras en cuanto a la desinformación o el lenguaje técnico, o además de problemas propios del sistema. Wittgenstein habló de un enfoque político. Le interesaba mucho la democratización del lenguaje judicial porque él entendía que dentro del proceso no se podían excluir a ningún componente. Hablaba de que la comprensión mutua en el lenguaje es crucial para la legitimidad del sistema. Justamente es una cuestión que hablamos mucho con el doctor Martens. Lo que hoy buscamos en los procesos judiciales, en las instituciones públicas, es lograr la legitimidad total por parte de estas
hacia el público general interesado, ¿verdad? Democratizar el lenguaje judicial implica simplificarlo. ¿Qué significa esto? Que no solamente los que viven día a día o los que se enmarcan en estos procesos puedan entender o puedan formar parte de los procesos propiamente dichos, sino que también todos los participantes puedan darse a entender y también entender todo respecto al proceso. Hablaba respecto también a una administración de justicia donde le importaba demasiado la inclusión de todos y la transparencia. Hablaba de que la claridad en la comunicación era la base fundamental para la legitimidad, para el entendimiento y para la participación justa de todos quienes estaban interesados en el proceso. Bien, en definitiva, el desafío de la comprensión mutua en el lenguaje judicial afecta a la equidad y a la eficacia del sistema judicial. Entonces, promover este uso garantiza el ejercicio pleno del derecho de todas las personas y la alta participación en los procesos legales, y de esa manera poder fortalecer la confianza pública en el Estado de Derecho y el acceso al ejercicio de una justicia para todos. Las afirmaciones de Wittgenstein, dentro de su filosofía, hablan de que es muy importante el acceso a la justicia y, más allá del acceso a la justicia, el entendimiento de cada componente en una sociedad democrática, para así evitar exclusiones y malos entendidos en la aplicación de la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los colegas que nos acompañan desde Pilar, se trasladaron por su cuenta, estamos muy contentos, así es que de nuevo muchísimas gracias. Ahora nos van a exponer María Cuevas y Marcos Ayala, ellos son de la sección Capital y nos van a hablar de un autor que quizás no lo hemos escuchado aún, es Hart. Él habla de la textura del lenguaje, una textura abierta para que pueda ser entendida y por sobre todo sus implicancias en el discurso jurídico y la práctica jurisdiccional. Bien, muy buenas tardes. Hola. Vamos a cambiar un poco entonces. Muy buenas tardes, queridos colegas, estudiantes y referentes del derecho. Es un honor para nosotros, para la colega, la abogada María Cuevas y para quien les habla, el abogado Marcos Ayala, estar aquí con ustedes para discutir sobre un tema profundamente influyente en la teoría jurídica, que es la textura abierta del lenguaje según Lionel Adolphus Hart, más conocidos por sus siglas HLA Hart. Y en honor al nombre de nuestro congreso que dice lenguaje claro para la administración de la justicia, para el ciudadano común y para algunos de nosotros también es medio raro escuchar textura del lenguaje. ¿Cómo el lenguaje puede tener textura? Entonces creímos importante con la colega traer a colación el significado etimológico o literal de dos vocablos importantes en esta exposición: textura y abierto. Y de todos los significados que tiene la palabra textura, hemos elegido dos. La primera que dice el orden, la disposición y el orden de los hilos que forman una tela. Y en la segunda definición dice que es un elemento básico de la expresión plástica. Es decir, una superficie puede ser lisa, rugosa, áspera, granulada, en fin, y que proporciona un efecto o una sensación en nosotros. Y la palabra abierta, que tiene un concepto más corto que dice no murado, no cercado. Y es ahí entonces, queridos colegas, ministros, esto es lo que ocurre realmente en el mundo del derecho. Las leyes y las normas son los hilos que van entrelazados entre sí, formando una tela en la cual se irá dibujando la regulación de la conducta en la sociedad. Entonces,
de acuerdo a la disposición y al orden en que vayan estas leyes o normas, la tela en la cual se irá dibujando puede ser lisa, puede ser rugosa, puede ser accidentada, granulada, y es esto lo que sucede. Muchas veces encontramos normas lisas, fáciles de entender y fáciles de aplicar, pero en otros casos necesitamos de otros mecanismos o otros recursos para que el camino del entendimiento de una ley o norma pueda realmente entenderse claramente en la interpretación y en la aplicación del orden jurídico. Y con esto se entiende perfectamente también que la interpretación y la aplicación no puede estar cercado ni murado solamente por el entendimiento literal de una ley o norma, por lo que este concepto no solo tiene un impacto en la teoría jurídica, sino que también en la práctica jurisdiccional diaria y en el discurso jurídico en general. Para comprender plenamente su relevancia, necesitamos abordar la relación que existe entre el lenguaje y el derecho y cómo la interpretación de las normas jurídicas se ven afectadas por la indeterminación inherente del lenguaje. Muy buenas tardes. Es un honor estar aquí con ustedes para hablar sobre un tema clave en la teoría general del derecho, que aunque podría parecer un poco teórico, tiene profundas implicancias en nuestra práctica diaria. La idea de textura abierta del lenguaje, tal como lo desarrolló el filósofo del derecho Herd, este concepto no solo nos ayuda a entender cómo funciona el derecho en general, sino que tiene influencias en cómo aplicamos las leyes todos los días en tribunales y en discurso jurídico. Para comprender bien lo que Herd quería decir, debemos de mirar de cerca la relación entre el lenguaje y el derecho. Todos se preguntarán el por qué. La respuesta es tan clara, colegas, porque la forma en que usamos las palabras en las normas jurídicas a veces deja espacio para la ambigüedad y la interpretación. Esto es lo que Herd llamó textura abierta. Herd, quien fue uno de los teóricos más prominentes del siglo pasado, nos dice que aunque las reglas son claras y fáciles de aplicar, siempre habrá casos en los que la ley no es tan evidente. Esta falta de claridad se debe a la textura abierta del lenguaje. Una idea que reconoce que el lenguaje por su naturaleza es un poco impreciso y puede ser interpretado de diferentes maneras. Entonces, queridos colegas, hagamos el siguiente escenario, hagámonos la siguiente película. Se promulga una ley en contra de los vehículos en los parques. Para el ciudadano común y para algunos de nosotros, eso está definido a automóviles, motocicletas, camiones, camionetas. Pero, ¿qué pasa con una bicicleta eléctrica, una patineta eléctrica o vayamos un poco más allá? ¿Qué pasaría con una silla de ruedas motorizada? Aquí es donde entra a jugar la textura abierta del lenguaje, porque la palabra vehículo no es lo suficientemente precisa como para cubrir todas las situaciones posibles, lo que significa que los jueces deben interpretarlas cuando surgen casos complicados o difíciles. Herd nos recuerda que no podemos prever todas las situaciones en las cuales se debe de imponer o aplicar la ley, y por eso siempre habrá áreas grises en donde los tribunales deberán de aclarar. Dicho todo esto, quisiera pasar al segundo punto de lo que es la textura abierta en el lenguaje, y son las implicancias en el discurso jurídico. Queridos colegas, es aquí donde nos preguntamos, ¿cómo afecta al discurso jurídico esto? Pues bien, la textura abierta nos obliga a ser más flexible en el momento y en la forma en que interpretamos las leyes. Los abogados, tribunales, jueces y administradores de justicia no pueden simplemente leer la ley de forma literal. Deben de tener en cuenta el contexto, los valores de la sociedad y principalmente los principios generales del derecho. Tomamos el mismo ejemplo que nos mencionó con anterioridad el compañero.
Por ejemplo, en un juicio sobre la prohibición de vehículos en un parque, un abogado podría argumentar que la prohibición debería aplicarse a todos los medios de transporte, mientras que otro podría decir que una silla de ruedas motorizada debería de permitirse por razones de accesibilidad. Este tipo de debate refleja cómo la textura abierta del lenguaje genera espacios para la discusión y la evolución del derecho. La implicancia en las prácticas jurisdiccionales. En la práctica, la textura abierta significa que los jueces tienen un papel crucial como intérprete de la ley. Cuando las normas no son claras, los jueces no solo deben de resolver el caso, sino también deben de definir cómo se aplicarán esas normas en un futuro. Esto introduce un elemento de crucial creatividad en el trabajo de todos los jueces, ya que debe de tomar decisiones que van más allá de simplemente aplicar una regla escrita. Y seguimos con el ejemplo de los vehículos, de la prohibición de los vehículos en parque. Si a un juez le toca enfrentar un caso donde tenga que decidir la prohibición de los vehículos en los parques, podría tener que decidir si una bicicleta eléctrica o una silla de ruedas motorizada también debería de ser considerados vehículos. Si la ley no es clara, el juez tiene que basarse en principios más amplios, como por ejemplo la intención del legislador o mismo en los derechos de las personas discapacitadas. Esto también significa que los jueces deben de ser cuidadosos en el momento de aplicar la discrecionalidad judicial para no excederse en ese papel y ser percibidos como legisladores y no como verdaderos intérpretes de la ley que son. Ahí quisiera pasar al último y cuarto punto, pero no menos importante, de esta textura abierta del lenguaje según Heard, que es el equilibrio entre las reglas y justamente la discrecionalidad judicial. Finalmente, uno de los puntos más importantes que surge de la textura abierta es cómo encontrar un equilibrio entre seguir estrictamente la regla y usar la discreción judicial. Las normas están ahí para guiarnos, para ofrecernos certeza, pero nunca podrán cubrir todas las situaciones posibles y es aquí donde entra a jugar la textura abierta del lenguaje para la discreción judicial que se vuelve fundamental. Un juez que siga estrictamente una norma podría ignorar ciertos aspectos fundamentales y contextuales que son esenciales para una decisión justa, mientras que uno que use demasiada discreción podría hacer que la regla pierda su efectividad. La textura abierta del lenguaje nos muestra que el derecho requiere no solamente de un equilibrio, sino las normas son esenciales, pero también lo es la flexibilidad en su aplicación. Entonces, en conclusión, para cerrar, la idea de la textura abierta del lenguaje, tal como lo presenta Hart, nos recuerda que el derecho no es una ciencia exacta. El lenguaje legal nunca es completamente preciso. Y tanto los jueces como los abogados y todos los administradores de justicia deben de estar preparados para enfrentarse a la indeterminación. Colegas, esto no es una debilidad del derecho, sino más bien una característica que refleja la naturaleza cambiante y dinámica de nuestras sociedades. Entender y aceptar esta realidad para todos nosotros que estamos en este barco es volverlo navegable en este mundo complejo del derecho de hoy en día. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Marcos y a María Cuevas y sobre todo por el buen uso del tiempo, porque sabemos que estamos aquí muy cronometrados. Queremos agradecer la presencia del senador Eber Villalba, que es el dueño de la casa, así es que muchísimas gracias y bienvenido, senador, por acompañarnos. Y como ya dijeron los delegados Kevin y Rodrigo, la organización de este encuentro no hubiese sido posible sin la colaboración de muchísimas personas y en ese sentido especial agradecimiento a la licenciada Carolina Cáceres, que es la jefa de gabinete del ministro Ríos, que nos acompañó desde siempre. Y
Ahora queremos irnos a Filadelfia y a Concepción, por favor, colegas. Van a hablarnos de Gianni Vattimo, de la pluriculturalidad y la multietnicidad y cómo el lenguaje judicial es complejo en este contexto. Y recordemos el mandato del capítulo 5 de la Constitución Nacional. Somos un Estado pluriétnico y multicultural y por tanto jueces y juezas deben estar a la altura de las circunstancias. Buenas tardes, queridos colegas, distinguidas autoridades que nos acompañan y que nos honran con su presencia. Mi nombre es Gustavo Samuel Jiménez, la de mi colega es la doctora Sofía Silva, ella es de Concepción, yo soy de Filadelfia. Bueno, el tema que nos toca desarrollar el día de hoy es sobre la trascendencia del lenguaje judicial claro en un contexto pluriétnico y multicultural desde la perspectiva de Gianni Vattimo. Bueno, ¿quién era este señor? Gianni Vattimo. Gianni Vattimo era un pensador italiano, era porque murió hace poco, en el 2023. Desarrolló su idea, o sus ideas, porque desarrolló varias interesantes teorías con respecto al pensamiento débil. Desarrolló sus ideas en el ambiente o en el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento histórico que ha marcado la retina de la población mundial y que ha sido, digamos, generalmente fuente de inspiración para muchas ideas nuevas. Atrocidades como la guerra siempre son momentos cruciales en que los seres humanos nos vemos obligados a evolucionar, a cambiar. Gianni Vattimo fundamenta sus ideas, o sea, las ideas de Vattimo podemos sintetizarlos en dos aspectos fundamentales. Uno que viene a ser el del pensamiento débil, que viene a chocar con esta noción de la verdad absoluta. Las grandes superestructuras creadas en la época de la modernidad que no admitían discusión alguna. Vattimo dice, existen varias verdades. No existe solamente una verdad. Y se hace una pregunta. ¿Cómo podemos destruir esas verdades absolutas? A través de la interpretación y el reconocimiento constante de la hermenéutica. La interpretación de situaciones y circunstancias sociales de los grupos de personas que conforman la sociedad hace crear noción y hace crear conciencia de la realidad social de esos grupos de personas. Basó sus ideas fundamentalmente en Nietzsche y Heidegger, Gadamer también, además de varios filósofos, pero me quiero quedar y detenerme un ratito y expresar lo que más marcó la teoría de Vattimo, que es la frase célebre de Friedrich Nietzsche, que viene a ser Dios ha muerto, haciendo alusión a la muerte de la idea de la verdad absoluta, de la existencia de Dios. En ese momento, desde ese momento, la verdad absoluta empieza a ser discutible. Se abre la ventana a la creación de muchas verdades a través de la interpretación y el reconocimiento constante. Bueno, tratemos de explicar lo complejo de forma simple. El lenguaje judicial claro, desde el punto de vista de la teoría de Gianni Vattimo. Como observarán,
su teoría es bastante compleja y podríamos elucubrar, tratar de sacar a luz una suerte de concepto de lo que vendría a ser el lenguaje judicial claro desde la perspectiva de Bátimo, teniendo estas tres bases de su pensamiento al tanto, al momento de realizar esa conceptualización. El conocimiento o el reconocimiento de que existimos y estamos dentro de una sociedad pluriétnica y pluricultural. Pluriétnica porque dentro de este conglomerado social que llamamos Estado, vivimos personas con diferentes orígenes, con diferentes ascendencias. Y multicultural, la sociedad multicultural es aquella sociedad conformada por hombres y mujeres que en base a la característica pluriétnica que tienen, siguen desarrollando y siguen profesando sus mismas culturas, sus mismas costumbres, sus mismas lenguas. Es decir, reconocer de que dentro de nuestra sociedad existen personas o grupos de personas que se sienten pueblo, que se sienten afines. El otro pilar que debemos tener en cuenta es la interpretación constante y el reconocimiento de la realidad material de esa sociedad. ¿Cómo podemos disgregar este punto, este pilar? Desde el punto de que la sociedad, una vez identificada, la sociedad pluriétnica y multicultural, debemos de interpretarla, debemos de conocerla, debemos de imbuirnos en ella, reconociéndole y dando su valor. ¿A través de qué? Del diálogo constante. El diálogo social constante entre pueblos diferentes que ocupan un espacio físico común. Y teniendo en cuenta estos tres pilares que identificamos de la teoría de Bátimo, podemos aventurarnos a decir que el lenguaje judicial claro significa de que aquel juez que se desenvuelve o aquel actor judicial que se desenvuelve en un espacio social determinado tiene que emitir decisiones con un lenguaje entendible para que ese pueblo al que va dirigido lo entienda. He aquí el concepto que nosotros encontramos del lenguaje claro dentro del marco del pensamiento de Gianni Bátimo, cuya importancia, trascendencia y desafíos les va a hablar aquí la colega presente. Muy buenas tardes para todos, para las autoridades judiciales presentes. Bueno, siguiendo con lo ya dicho por mi compañero y colega, yo les quiero hablar acerca de la importancia del lenguaje claro en un contexto pluriétnico y multicultural. Nosotros abarcamos 3 puntos que consideramos súper importantes, valga la redundancia. El primero, la democratización del acceso a la justicia. ¿Y esto qué implica? Implica que debemos efectivizar este acceso a la justicia al utilizar el lenguaje claro de acuerdo al contexto en el que se encuentran estas comunidades. Como ya había mencionado el compañero, hablamos de pluriétnico o plurietnia cuando hablamos de diversas o una diversidad, y una multiculturalidad cuando hablamos de sus tradiciones, sus culturas, su forma de ver el mundo. Entonces, cuando nosotros efectivizamos el acceso a la justicia, cuando comprendemos todo esto, todo lo que implica sus comunidades, su cultura, sus tradiciones,
no solamente su habla o su forma de hablar o su lengua misma. Esto también va de la mano con la inclusión cultural y étnica, porque quién más, quién menos, cuando va un usuario o un cliente al juzgado o a la defensoría o a la fiscalía, seguro que les pasa a muchos. Entonces va una persona y le pregunta qué significa un vocablo jurídico, que de repente esta persona desconoce. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer con el lenguaje claro en ese sentido? Incluir a estas personas para que ellas mismas puedan entender qué es lo que se les está informando, se les está comunicando, lo que se les quiere decir. A partir de ahí, entonces, podremos hablar verdaderamente de una inclusión de estas comunidades a nuestra sociedad. Y por supuesto, esto también colabora a la visibilidad de las minorías demográficas, étnicas y culturales. Muchas veces nos encerramos en nuestro presente, en nuestro día a día, pero no sabemos lo que hay más allá de nuestra propia ciudad, nosotros mismos. Yo soy de Concepción, mi compañero es de Filadelfia. Yo no tenía noción de lo que había en Filadelfia y él un día nos expuso la realidad de estas comunidades en Filadelfia. Entonces, con el lenguaje claro lo que podemos hacer es visibilizar a estas minorías. ¿Y por qué hablo de minorías? Justamente por esto, porque hay sectores que desconocemos y que están presentes dentro de nuestra sociedad y que forman parte de nuestro día a día y forman parte de la justicia. Entonces visibilizamos a estas minorías al utilizar un lenguaje claro, no solamente en sus lenguas, como ya había dicho, sino también en sus tradiciones, en sus culturas y en su forma de ver el mundo. ¿Y cuáles son los desafíos? Porque hay que hablar de los desafíos. Los desafíos que trae la implementación del lenguaje claro en un contexto social, pluriétnico y multicultural, seguramente hay muchísimos, pero nosotros enfocamos también en 3 puntos súper importantes para nosotros. El primero, que es la capacidad lingüística de los jueces, operadores y auxiliares de justicia en este contexto. Como ya les había dicho, un juez tiene que estar capacitado para poder comunicarse con una persona que de repente no entiende un vocabulario técnico o lo que él está dictando en una sentencia. Recordemos que una sentencia definitiva o un autointerlocutorio, una providencia, no está simplemente dictada para nosotros los profesionales del derecho, sino que está dictada para la ciudadanía, para que ellos puedan comprender qué es lo que el juez o la jueza quiere decir. Entonces es importantísimo que el profesional de derecho, que es juez, que es magistrado, que es operador de justicia, pueda tener esta capacidad lingüística para poder comunicarse con estas personas. Esto va de la mano con la capacitación constante de los operadores. Y en este punto me gustaría abarcar algo muy importante, que es la sensibilización y la empatía que tiene que tener uno con estas comunidades. Porque como ya les había dicho también, nosotros sabemos una realidad, pero es importantísimo conocer sus respectivas realidades para poder conocer y tener esa capacidad de enseñarles, de que ellos conozcan qué es lo que nosotros hacemos por ellos. Y por último, la implementación de políticas de lenguaje claro. No solamente de normativas ni de leyes. Hoy, acá, al estar todos juntos y al hablar de esto, ya estamos implementando políticas de lenguaje claro. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Gracias, Gustavo. Felicitaciones por la exposición. Y ahora vamos a lo último, consejos prácticos para la redacción jurídica en la Administración de Justicia, nuevamente colegas de Asunción, pero antes queremos agradecer a una de las juezas más glamurosas presentes, pionera en el lenguaje claro, que escribió una carta en una decisión histórica en la República del Paraguay que recorrió todo el mundo prácticamente. Estoy hablando de la querida María Etelvina, o más conocida como Pili Rodríguez. Por favor, párate, Pili, para que te vean, que hoy vino a acompañarnos justamente y no solo escribió claro, sino que innovó al utilizar una cartita en un juicio de adopción histórico por donde lo miremos. Gracias, Pili, por estar con nosotros. Natasha y Fernanda,
la última exposición y se preparan los debatidores. En primer lugar, al colega egresado, magíster Mario Rafael Balbuena, y luego el docente Roque Orrego. Buenas tardes, distinguidas autoridades, miembros presentes, colegas. Primeramente agradecida por el espacio, doctor Juan Martens. En este momento nos gustaría expresar cuáles serían los consejos para una redacción jurídica clara en la redacción, más que nada jurídica, en lo que vendría a ser nuestro fuero. Y cómo podemos determinar cuál sería el consejo básicamente más importante. En primer lugar, ¿cuál es el efecto para que un lenguaje pueda llegar al público destinatario? En primer lugar, que aquel lector pueda encontrar lo que quiere entender. En segundo lugar, que de esta manera, al encontrar, pueda utilizar esa información. ¿Qué quiero decir con esto? Que además de ser un lenguaje sencillo, claro, sin tecnicismos, sin ambigüedades, de esta manera el lector pueda más que nada comprender lo que en teoría se quiere transmitir. ¿Por qué? Vamos a desarrollar primeramente una redacción clara, que lo que se busca es que el lenguaje pueda ser, como ya bien dije, claro, sin llegar a la utilización de un lenguaje coloquial. ¿Por qué digo de esta manera? Porque de cierta forma, al evitar el lenguaje coloquial, lo que permite al usuario es fortalecer la institucionalidad en la administración de justicia. Más que nada porque de esa forma podría permitir acercar a cada uno de los usuarios a una protección integral, al uso consciente de sus derechos y por tanto también de sus obligaciones. Bueno, a continuación con la colega Fernanda González vamos a estar desarrollando la segunda diapositiva. Buenas tardes. Yo le voy a estar hablando de lo que es una redacción jurídica clara, más aún en nuestra administración de justicia. ¿Por qué esto? Nuestro sistema legal, como ya sabemos, somos un país bilingüe. Existe el guaraní como el castellano. Por tanto, también la sociedad no se encuentra formada jurídicamente en general. No todos entienden, como ya había dicho anteriormente los colegas, los distintos puntos jurídicos que se suelen citar. ¿Por qué esto es importante? Un lenguaje coherente no solamente va a garantizar el acceso a la justicia, sino que también va a hacer mucho más comprensibles los documentos legales, las disposiciones judiciales e incluso los procesos en los que forman partes las personas. Siguiente. La importancia de la claridad. Así como habíamos desarrollado inicialmente, ¿por qué es importante que los documentos legales sean claros? Porque de esa manera llega al lector con una mayor comprensión. Así como dijimos anteriormente, es necesario evitar, primeramente, las palabras muy técnicas o de repente opacas que el lector final, tal vez por no estar dentro del fuero del derecho, no puede comprender. Es por eso que para garantizar el efectivo acceso a justicia, es importante que todos los documentos estén claramente determinados. Como segundo punto, también para poder desarrollar lo que vendría a ser la eficiencia judicial. ¿Por qué? Porque de esta manera, como ya inicialmente estuvimos desarrollando, el lector lo que hace es que al conocer sus derechos, al conocer sus obligaciones y al entender el documento que ha llegado a sus manos, pueda de esa manera entender que efectivamente han sido respetados y al mismo tiempo han sido garantizados en cuanto a la defensa de sus derechos, como así también a que una sentencia que claramente pueda estar desarrollada tanto con la producción de pruebas, con todo lo que convenga en un proceso, en un debido proceso en este caso, el lector pueda decir, ha sido respetados mis derechos. Siguiente, por favor.
Por principios básicos tenemos dos elementos fundamentales. Primeramente, lenguaje sencillo, que guarda correlación con lo que sería la concisión y la precisión. El lenguaje tiene que ser lo más coherente posible. Habermas, un filósofo, era partidario de que el derecho era una relación de diálogo. Él quería que haya opiniones, argumentos de todos los ciudadanos. Eso es lo que se buscaba, el debate. Mientras más claro y más sencillo sea, mejor va a ser comprensible la ley. Por otra parte tenemos estructura lógica. La estructura lógica es la mera legibilidad del documento. Lo que se busca es que sea, ya sea a través de listas, que esté enumerado por párrafos, que sea estructurado. No solamente para que las partes intervinientes en el proceso lo entiendan, sino que también la ciudadanía en general. Siguiente. Asimismo, como dijo la colega, sería más bien que el lenguaje sencillo y conciso pueda determinarse el uso de la jerga legal, es decir, evitar lo que vendría a ser esos términos, como bien ya dije, opacos. También utilizar palabras o frases cortas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a exponer un párrafo, de repente una fundamentación larga, o de repente también el profesional necesita explicarle al cliente, bueno, que sean frases cortas, de modo a que eso le llegue también, en este caso, al lector. Y también palabras comunes, como bien dijo también otros ponentes, como bien dijeron, mejor dicho, utilizar palabras que puedan acceder a la comprensión, que aquel que escuche, perfecto, entiendo, comprendo. Ese es el objetivo del lenguaje claro, el lenguaje sencillo, conciso, sin términos opacos, sin ambigüedades. Y de esa forma, como bien lo dijo también la colega, evitar que ese uso de tecnicismo pueda afectar la comprensión de aquel lector final. Siguiente. Asimismo, la definición de términos. Ocurre también en algunos casos de que es inevitable tal vez algún término en la expresión de nuestra redacción, pero de esa manera también existen ciertas reglas que permitan definir, es decir, si es imposible utilizar dicho término, que se pueda definir de manera corta y concisa, al mismo tiempo el uso moderado y finalmente, como ya lo estamos desarrollando, en un lenguaje claro. Siguiente, por favor. Para culminar tenemos lo que es la revisión como la edición. Michael Fekal, que era un gran filósofo, si bien él mismo no se adentró de forma directa a lo que era el lenguaje, él consideraba este último como una herramienta de poder. ¿Por qué? Porque cada palabra dentro del derecho tiene una justicia fuerte, o sea, se implementa de manera distinta. Por tanto, la misma tiene que ser comprensible, clara y precisa para que cualquier ciudadano común lo pueda llegar a entender. Esto es lo que busca el derecho, amparar la justicia. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que el contenido sea claro, conciso, preciso y que el estilo sea consistente, un lenguaje sencillo y claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las colegas de Capital. Ahora tenemos la participación de nuestros dos debatidores. Como les decía, estamos practicando para hacer congresos y luego ya la exposición magistral del ministro de la Corte, Víctor Ríos Ojeda. Estamos en el correcto uso del tiempo, el colega Mario en primer lugar y luego el colega Rocco Regozón. Recordemos, debatidores, preguntas, reflexiones a partir de la exposición en no más de 5 minutitos. Esa es la idea. Mario, por favor, te permite a mí. Gracias, querido profesor. Muy buenas tardes, excelentísimo señor miembro de la Corte Suprema de Justicia, profesor Dr. Víctor Ríos, excelentísimo señor presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Gerardo Badilla, excelentísimo señor miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento Magistrado, doctor Enrique Javier Berni, el profesor que me impartió mi primera clase en la Facultad de Derecho, en aquella época en la que el cursillo todavía duraba un año, en Introducción a la Filosofía, querido doctor, director de la Escuela Judicial Isalino Galeano, señor senador nacional, Villalba, autoridades y queridos colegas.
Bien, debatidores, dice el doctor. Así es que, con el permiso de la mesa, voy a romper un poco el protocolo. Vamos a debatir entonces respecto a la situación en la que estamos hablando de que los tiempos modernos invitan a sustituir el tecnicismo por un lenguaje sencillo. Entonces, que alguien levante la mano y me diga sinónimo de interdicto. Que alguien levante la mano y me diga sinónimo de hipoteca. Entonces estamos hablando de sustituir el tecnicismo, cuando que el lenguaje técnico es un requisito de evaluación para el conocimiento científico. Cuidado, porque estamos navegando en el vértice de una delgada línea que divide el conocimiento científico que nace del estudio sistemático de una ciencia del arte de la comunicación, que es un elemento diferente. Está con nosotros aquí un senador de la nación. En la teoría de Hart se habla mucho de la manera en la que el operador de justicia debe percibir lo que está diciendo, de manera que él pueda entender que, como bien lo expusieron, un ciudadano promedio que no tenga un conocimiento avesado sobre la materia pueda abstraer el alcance. Sin embargo, si sustituimos eso por la sensibilización simplemente del idioma o del lenguaje y le sacamos el elemento técnico, vamos a caer en lo que exponía el primer grupo, en la discrecionalidad a ultranza. Porque si yo no uso el tecnicismo para dibujar esa línea que marca la limitación de la norma, de manera que el operador de justicia, al momento de hacer la subsunción, es decir, el paso de esa fase estática a la fase dinámica, y pueda buscar esos elementos fácticos y calzarle una norma, entonces el juez va a poder tener una libertad desmedida. Entonces, demasiado tecnicismo, malo. Falta de tecnicismo, demasiada discrecionalidad. Este es un momento de refutación. Vamos ahora al siguiente punto. ¿Qué pasa cuando el lenguaje de la norma, y no para los operadores de justicia, porque si estamos hablando de operadores de justicia, estamos hablando de un proceso de búsqueda de la justicia, sino para el ciudadano promedio, el ciudadano que acaba de cumplir 18 años de edad y tiene que conocer sus derechos? Y es que no existe el estudio sintético de por sí solo de la norma. Y es que estamos en la casa de las memorias de los debates jurídicos. Acá el señor senador me puede dar luz. Cada debate de cada comisión tiene una memoria. ¿Es así o no es así, senador? ¿Por qué? Porque si yo como operador del derecho quiero desentrañar la intención del legislador, no lo voy a poder hacer con la simple transcripción de la norma final. Debo ir a las memorias de los constituyentes o de los proyectistas y ver qué quisieron decir. Entonces, ¿en qué queda este debate del lenguaje sencillo y claro? Si concluimos que el tecnicismo no puede ser sustituido, pero entendemos que es necesario que el lenguaje claro, el lenguaje ameno, sea comprensible para todos y cada uno, entonces, ¿cuál es la solución? La solución versa realmente sobre una cuestión gramatical. En la escuela judicial hablábamos, doctores, de la función prerrogativa del lenguaje. Hablábamos sobre el uso correcto del infinitivo, de los sistemas de codificación. Entonces, no se trata de desaflorar el tecnicismo del derecho, sino de buscar que el tecnicismo encaje dentro de un sistema de idioma que sea mucho más fácil de comprender. Es decir, cuando hacemos los escritos, y nosotros los abogados tenemos la costumbre de que cuanto más latín le insertamos, parece lo que el juez va a estar más convencido que lo que le decimos es cierto. Está bien, porque se supone que yo me estoy refiriendo a una persona que tiene el conocimiento. Pero sin embargo, si yo soy un legislador y tengo que informar de un nuevo derecho, de una nueva alternancia dentro del sistema, debo buscar la forma de comunicarlo de la manera más sencilla. Porque ciertamente, como dijo el último grupo, tenemos por ejemplo grupos étnicos. Pero no vamos a ir solamente a los grupos étnicos. Vamos a pasar un poco aquí a 50 kilómetros y llegaremos al interior del país, donde a mí particularmente todavía me hastia y me molesta que jueces tengan que necesitar intérpretes para entender lo que dicen nuestros compatriotas en guaraní. Y el guaraní, el dulce guaraní, sí que tiene una función prerrogativa del lenguaje más espectacular todavía. Es
Entonces, el lenguaje tiene un condimento necesario que hay que interpretar, y es el código, porque yo no puedo hablar de la misma forma que hablo aquí, de la misma forma que le hablo a 50 estudiantes de Yabebrú. Tengo que utilizar términos más sencillos, pero no se trata de flexionar el tecnicismo, sino de encontrar la manera a través del lenguaje de poder hacerlo más ameno. No confundamos, y este es el debate que quiero instalar, no confundamos la sustitución del tecnicismo, porque si todo se volviese demasiado sencillo, ¿para qué estudiamos 6 años entonces nosotros para interpretar la norma? ¿No les parece? Entonces quiero concluir esto con esta reflexión. Es importante el lenguaje claro en la administración de justicia, pero más importante es entender que es un elemento comunicacional y que cuando yo me dirija a mi cliente, ña Juanita, que se peleó con sus 3 hermanos porque está en sucesión, le tengo que hablar de una forma. Y que cuando yo me dirija al doctor Martens, que es miembro de la segunda sala del Tribunal de Apelación, me tengo que referir de otra forma. El desafío, que pueda decirle a los dos el mismo mensaje en el código diferente. Ese es el desafío del lenguaje claro. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Ahora invitamos al profesor Rocco Rego. Rocco Rego, por favor, si puede participar. Estamos en la sección última ya, antes de escuchar las palabras del ministro de la Corte, Víctor Ríos. Gracias, mis felicitaciones a los grupos, realmente, me dejaron gratamente sorprendido. Y quiero señalar esto ante las autoridades del Consejo de la Magistratura, el director que estará todavía por ahí también, porque venimos propugnando muchos en la escuela judicial que la escuela judicial no puede ser un ámbito de transmisión de conocimientos normativos, sino de lo que integralmente precisa un magistrado para concretar lo que busca un acto jurisdiccional, que por esencia es la comunicación. Entonces, desde luego que nadie aquí propuso en estos grupos dejar el tecnicismo. Hay un tecnicismo necesario, pero no nos engañemos. Lo que claramente nos han dicho es que aquella verdad por correspondencia del siglo XVIII, que sirvió de base al pensamiento de la interpretación normativa y de la función jurisdiccional, diciendo que el juez es la boca de la ley, es un mito. Y lo han demostrado con una solvencia doctrinal extraordinaria desde distintos autores. El poder de interpretación normativa no implica solo aplicar lo que el legislador decidió. No, señores, implica también crear normas. Normas fundadas en valores constitucionales. El marco de disponibilidad que tiene el juez de las palabras de la ley en la realidad es muy grande, y les habla a alguien que fue juez. Y esto es inevitable. Entonces, la escuela judicial con estas intervenciones nos está demostrando el esfuerzo que se está haciendo por integrar filosofía, sociología y técnicas de comunicación que lleven a algo que no es nuevo en el mundo. En la década del 70 ya se hablaba del lenguaje claro y se viene trabajando sistemáticamente en el mundo anglosajón y en el mundo continental europeo y en América Latina, y se han creado no solamente cátedras, sino espacios institucionales al servicio del lenguaje claro. De ninguna manera estamos propugnando abandonar la subsunción necesaria, pero en esta subsunción, aquel sueño racionalista del siglo XVIII de evitar la constitución del derecho por parte de un juez que era solamente intérprete, es una idea que ha muerto hace muchísimo tiempo. Entonces, si nosotros como juristas nos formamos jueces capaces de ejercer esta discreción
desde un conocimiento teórico suficiente, filosófico suficiente, sociológico suficiente, nos arriesgamos a lo que históricamente ocurrió: la incidencia de factores extralegales y extraconstitucionales que ponen al Estado y capturan al Estado al servicio del interés de gente que acumula poder con la violación de la Constitución y de la ley. Porque América Latina es una muestra del desarrollo de este tipo de estados contra el que venimos trabajando ciudadanos y ciudadanas en Paraguay, estableciendo normas claras, usos racionales de interpretación jurídica, y creo que este camino que hoy demostraron los alumnos y las alumnas de esta cátedra, a quien corresponde una gran felicitación también, además de las autoridades aquí presentes, este es el camino que podemos y debemos recorrer para construir una república donde el derecho implique no cumplimiento de leyes, como proclamaba el positivismo perimido, sino cumplimiento de los grandes valores de la Constitución Nacional en el buen uso del poder jurisdiccional, que siempre contará con un marco de discrecionalidad que hay que controlar con la capacidad argumentativa clara, que haga de que el derecho gane desde las sentencias la disputa por un poder democrático en la República del Paraguay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Ron Correro. Y en este momento le invitamos al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos Ojeda, para que nos brinde su conferencia, a quien pido que le recibamos con un fuerte aplauso. Muy bien, muy buenas noches. Ya voy a omitir los saludos ya repetidos. Ya entendí que tengo que ser muy breve porque apenas me hagué levantarme ya el presidente del Consejo, el doctor Bobadilla, y el ministro Berni miraron su reloj. Lo perlocutivo ahí, Juan, es muy claro, ¿verdad? Y lo ilocutivo, que es lo que quieran. Bueno, en primer lugar, felicitaciones al Consejo, ya que están dos, ya son nada menos que el presidente, su joven presidente y su joven ministro, al director de la Escuela Judicial por esta gran apertura. Yo les digo que tienen que valorar muy especialmente esta apertura del Consejo de la Magistratura y de la Escuela Judicial, que no solamente hay que adjudicar a la juventud del presidente y del ministro Berni, ni a la ilustración del doctor Isabelino, sino que es una actitud espiritual muy interesante. Conozco a muchos jóvenes sumamente reaccionarios, así es que esto de que la juventud siempre conlleva valores positivos no siempre es así. Por eso yo declaro, porque no es sencillo esto que se está planteando, es desmontar todo un sentido común milenario, digamos, de siglos, y no es sencillo, tiene siempre sus dificultades. Así es que, doctor Bobadilla, doctor Berni, doctor Galeano, felicitaciones y muchas gracias. Y también muy especialmente las felicitaciones al doctor, para mí Martens, pero ya veo que a sus alumnos le dicen que les diga Martens. Esa es al doctor Juan y a todo el equipo que viene trabajando en la cátedra. En realidad esta es una cuestión del tema del uso del lenguaje. Venimos trabajando con Juan, acá con el senador también Roque, en la Universidad de Pilar, porque no hace mucho tiempo hemos modificado un poquito nuestro modelo pedagógico y nos hicimos ñembos sociocríticos. Eso nos está obligando a sudar muchísimo, porque hay que revisar todo. Voy a ser realmente breve y les quiero mostrar algo que estamos haciendo en el despacho con los relatores. Creo que es
nuevo y en realidad se me ocurrió porque en el último encuentro que hicimos de tribunales constitucionales en Costa Rica, fueron los tribunales constitucionales y las salas constitucionales de los países de América Latina y el Caribe, donde decimos, bueno, ¿cómo van incorporando las nuevas tecnologías de información justamente para llegar a la sociedad con un lenguaje propio, lenguaje claro, lenguaje sencillo, hasta coloquial? Y bueno, venía, por ejemplo, creo que era el Tribunal Constitucional de República Dominicana, el doctor Bobadilla, dijo, nosotros tenemos un equipo de actores y, por ejemplo, cuando hay sentencia sobre niñez, ellos hacen una teatralización. La doctora Tilia le emitió una carta, ellos hacen directamente. Y tenemos, no me acuerdo qué, dibujitos animados, donde va, habla un niño, habla el otro, a la otra, qué maravilla. Y en el otro tribunal, nosotros tenemos directamente un canal de YouTube. Y ahí va como el ministro Berni, se sienta ahí, explica. Y bueno, cada uno empezó a... Otro dice, nosotros acabamos de sacar una constitución para los niños, lenguaje de niños. En la época de Paraguay yo no tenía nada. O sea, entonces le dije, nosotros estamos trabajando con TikTok. Ah, pero qué maravilla. Estaban viendo que el presidente del Tribunal Constitucional alemán, que se me acercó con un inglés perfecto, yo con mi inglés y la se le contestaba lo que podía. Y entonces me pedía, dice, bueno, queremos ver esto que está pasando en Paraguay, es una cosa increíble. No traje el material, no traje, hubo un problema de logística ahí. Entonces llegué al despacho y dije a los relatores, me hacen TikTok como sea. Y quiero mostrarles a ver algunos de los TikTok. A ver, si se puede. Por supuesto, esto no está grabado, no sé. A ver. La Corte prohíbe que la Contraloría audite algunas instituciones públicas. No prohíbe. Es más, la Contraloría General de la República audita a la misma Corte Suprema de Justicia y, lógicamente, puede y debe auditar a todas las instituciones del Estado. Vamos a parar, con eso ya está el mensaje. Ya está. Este es un famoso caso donde acá el senador y compañía emitió una ley diciendo el Tribunal de Cuentas a partir de ahora no puede juzgar cuentas, todo es Contraloría, y se armó la discusión. Saludos también a la exministra Lorena que está presente. Y se armó una gran discusión y decidimos por mayoría en la Sala Constitucional declarar inconstitucional esa ley. Y en el argumento, que a mí me tocó ser preopinante, dice más o menos así el voto, dice que el Parlamento en realidad no ha respetado, acá hablaba mucho de la vaguedad, que es cierto, imposible, o sea, no es matemática, ni en física es tan preciso ya, ¿no? Y siempre hay vaguedad, ambigüedades, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde va la ambigüedad? ¿Hasta dónde se permite la ambigüedad? ¿Hasta dónde la vaguedad? Y eso depende de nuestra formación. Entonces, en el fundamento de nuestro voto dijimos que en realidad lo que hizo el Parlamento fue no respetar los márgenes semánticos de la palabra cuentas. Porque si uno revisa el diccionario de la RAE, revisa las prácticas institucionales de nuestro país, la cuenta siempre tiene que ver con números, con análisis de números, de presupuestos de la institución. Entonces dijimos, hasta tanto nadie haya hecho una interpretación creativa y le adjudique otro sentido a cuentas, esos márgenes semánticos hay que respetar y en consecuencia es una ley constitucional. ¿Qué se entiende mejor, lo que yo dije o lo que dijo la doctora? Claro, obviamente, es mucho más fácil. Entonces, creo que en otra parte dice que es medio difícil justificar que el Tribunal de Cuentas no juzgue cuentas. Pero eso no podemos decir en el voto porque todavía no estamos con el lenguaje claro, así, todavía estamos haciendo un esfuerzo. A ver, otro video. El otro. ¿La Corte prohíbe a la Contraloría que audite ciertas instituciones públicas?
La respuesta es no. Es más, la misma Corte Suprema de Justicia es auditada por la Contraloría y lógicamente debe y puede auditar a todas las instituciones del Estado de conformidad a los artículos 281 y 283 de la Constitución Hasta ahí. Nacional. El otro video. La ley número 2345 del año 2003 y su modificatoria, la ley número 4252, establece el régimen de jubilación obligatoria. Esta normativa es aplicada a los funcionarios públicos, quienes presentan acciones de inconstitucionalidad con el fin de seguir prestando servicios pese a la limitación de la edad. La Corte Suprema de Justicia considera que la ley de jubilación obligatoria opera en dos dimensiones. Por un lado, en el contexto socioeconómico y por el otro lado, el de interés social, en el entendimiento de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho de toda paraguaya a acceder a un puesto de trabajo en la administración pública. La Constitución Nacional en su artículo Seguimos número con el otro 103, referente al régimen Creo de que jubilación. quedan dos más. Para... La llamada consulta constitucional. La consulta constitucional es una práctica habitual utilizada por el órgano juzgador por el que se provoca el control de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que ésta se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto normativo relacionado al caso sometido a la decisión judicial. En un reciente caso, el ministro Ríos Ojeda explicó que el control constitucional en Paraguay es mixto. Esto quiere decir que el control compete a todos los miembros del Poder Judicial y no únicamente a la Sala Constitucional. El otro. El auto de apertura a Perdón, juicio ahí es cuando dice compete a todos los miembros del Poder Judicial, en el voto dice el control constructivo de constitucionalidad es difuso, o sea, ahí es, pero cuando te dice así es mucho más claro. Seguimos. Ahora me van a decir, ¿por qué no decía así en tu voto? Y sigo siendo abogado, ¿qué quieres decir? El auto de apertura a juicio oral y público es o no apelable. El artículo 461 del Código Procesal Penal paraguayo dispone que no será recurrible el auto de apertura a juicio oral y público. Sin embargo, este apartado es o no inconstitucional. Por medio del acuerdo y sentencia número 295 de fecha 27 de abril del 2023, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay resolvió hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida contra dos resoluciones emanadas del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, ya que los magistrados expresaron de que existe una prohibición de recurrir el auto de apertura a juicio oral y público. El argumento del ministro Víctor Ríos fue el siguiente, que se violó el artículo 8.2.h de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que habla sobre el derecho que busca toda persona a recurrir los fallos judiciales ante un órgano... Hasta ahí. Hay uno más, ¿verdad? Ya no. Bueno, hay varios, tuve que mostrar de todos y todas las que hicieron TikTok, porque nos muestro una de que hizo, todo esto ya no tenemos, pero todos y todas estamos. Falta ahí una perspectiva, falta todo eso, pero nos muestro de uno que hizo, se me revela, entonces, este es un esfuerzo que estamos haciendo, porque en realidad, lo que estaban diciendo aquí magistralmente los alumnos de la Escuela Judicial y los debatidores, verdaderamente es muy claro. La cuestión del lenguaje claro en la administración pública en general y en la administración de justicia en particular, esto se deduce de lo que dijeron aquí. Es un mandato constitucional, porque nosotros estamos en un Estado constitucional democrático de derecho. Esto es lo que muchos no entienden. Hay una cuestión epistemológica ahí, porque siguen pensando como si estuviéramos en un Estado legal de derecho, que se basa en la ley, y la ley a su vez, esa ley del Estado de Derecho de entonces, se basaba en una teoría del derecho que estaban hablando aquí, era teoría positivista, inclusive prekelseniano, más bien de Austin, este famoso, que decía que en realidad el derecho es un acto de autoridad. Yo impongo la autoridad, es dura la ley, pero es la ley. Entonces no hace falta que entiendas. Lo que tenés que entender es que te está diciendo hay una orden judicial y que tenés que salirte de la casa.
No hace falta que entiendas porque el derecho no es la expresión de un consenso democrático. Es un acto de autoridad. Y punto. Y más ahí. Y por eso que antes daban misa en latín, de espalda a la gente. No digo que eso haya sido peor ni mejor. Yo no me subo a ese discurso de que todo lo anterior, si los valores se están perdiendo, y sí, antes mataban a la mujer y no había problema. ¿Esos valores son mejores que ahora? No, categóricamente. Entonces, aquí hay, en un Estado constitucional democrático de derecho, como el que tenemos en Paraguay y que nace en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en Paraguay después de las dictaduras cívico-militares, vino a cambiar, es una ruptura epistemológica que se produjo con el positivismo llamado decimonónico porque viene del siglo XIX. Es otra teoría del derecho. Acá veía que hablaban de Hart, bueno, Hart era ya un positivista blando, pero todavía positivista, ya empezó a... Pero esto es superación de eso, donde dicen, no, el derecho no es solo la ley, son, como dijo Roque, los valores, los principios, la axiología de la Constitución pasa a tener un valor fundamental. Entonces, esa teoría positivista del derecho no cuadra con el Estado constitucional. Por eso a veces nos perdemos en lenguajes oscuros. Este Estado, la democracia, entonces, nos indica la teoría jurídica propia, o la teoría del derecho de la democracia, una teoría que dice que el derecho es el producto del consenso ciudadano, del consenso de la sociedad. Alguien habló acá de Habermas. Habermas está vivito, tiene como 150 años, pero sigue vivo. El filósofo alemán más importante vivo. Bueno, él es el filósofo de la socialdemocracia europea. Y tú te dice eso, perfectamente explicó la alumna. O sea, él dice, tiene que ser una comunidad en donde diálogo, y para que todos dialoguemos, tenemos que entendernos. Y manejar los mismos códigos lingüísticos y respetar los códigos lingüísticos que sean distintos, pero por lo menos entender eso y respetar, poder convivir y entender que uno no es dueño de la verdad absoluta y entra bátimo. Entonces, esto es un mandato constitucional. Por supuesto que choca con los dogmatismos. Si uno es dogmático, esto no entiende. Por supuesto, y esto nos lleva a tener que ya no es suficiente la interpretación jurídica, sino que hay que argumentar. Yo tengo que construir mi argumentación con un lenguaje claro, porque la norma que se produzca yo de mi interpretación tiene que ser entendida por aquellos a los que se dirige esa norma. Eso es lo que muchas veces no entendemos. La sentencia judicial no es una tesis doctoral. La sentencia judicial no está dirigida a expertos. Si querés, como dijo el doctor Berni, llenar de latinismos tu escrito y hacer una tesis. Y pedir al doctor Martén, al doctor Orrego, y no sé acá al doctor Isabelino, que te hagan de miembro de la mesa de tesis y anda a defender con todo tu latinismo, con todos los tecnicismos que quieras. Pero la sentencia es una norma, es una herramienta para que el ciudadano maneje su vida cotidiana y tiene que entender. Y fíjense, vaya si no es un mandato democrático el lenguaje claro, porque ¿qué es lo que busca el derecho finalmente? ¿Cuál es el objetivo final del derecho? Que los ciudadanos y las ciudadanas motiven su conducta, se comporten de acuerdo a lo que quiere el derecho, de acuerdo a lo que quiere la norma jurídica. La norma jurídica te dice tenés que comportarte de esta manera, es decir, por ejemplo, si pasa frente a vos alguien con dos patas y le cortas la cabeza, bueno, eso se llama homicidio y te vas a ir preso por eso. Y para que yo no cometa ese error involuntariamente, tengo que entender el mensaje que me dan. Por lo tanto, si el derecho no tiene mensaje, un lenguaje claro, no se entiende y no va a cumplir con su función esencial, que es motivar la conducta de los ciudadanos y las ciudadanas. Fíjense ustedes lo que significa que te llegue en un país que todavía tenemos un altísimo porcentaje de analfabetos puros y que te llegue una sentencia plagada de latinismos, de tecnicismo,
¿Cómo te vas a sentir? O a todos ustedes yo les reparto ahora una sentencia y les digo, me mandan a cumplir esta sentencia, es de cumplimiento inmediato, y le distribuyo a usted el texto de la sentencia en chino, en mandarín. ¿Cómo se van a sentir? Pensemos un poquitito en eso, para que podamos comprender a tantos ciudadanos, a millones de ciudadanos, a los que llegan nuestras sentencias y que no entienden. Y ahí perdemos legitimidad. No perdamos de vista. Yo no creo que la alta imagen negativa de repente que tiene el Poder Judicial tenga que ver solamente con sospechas de corrupción, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene mucho que ver con que la gente no nos entiende. Y termina en lo que dijo la alumna, ñande jodes aguante. Oñe, ñande es difícil, ñande jodes aguante. Y encima yo sí soy de un estrato social más bajo, siempre termino perdiendo el juicio. Y no entendí nada. Empezó el juicio, 20 años duró el juicio, terminé perdiendo sin que yo haya entendido absolutamente nada, ni a mi abogado, ni al abogado de la contraparte, ni a los jueces, ni a nadie. Lo que sé es que perdí el juicio. ¿Cómo voy a otorgarle legitimidad a una institución que me trata de esa manera? Y fíjese que este no es un problema solamente de Paraguay. O sea, no nos creamos con el monopolio. Es un problema a nivel mundial. Es un problema del derecho a nivel mundial. Porque ese derecho positivista, entendido como acto de autoridad, no es una teoría que se impuso solo aquí. Además, esto viene de lejos. Y ahora está esto absolutamente cambiando. Por eso es que la RAE nada menos hizo ese congreso al que se refirió también el doctor Berni, que se hizo en Chile. Hay unos videos muy interesantes. Vi que la Academia de Lengua Paraguaya está asociada a la Red Mundial del Lenguaje Claro. Tendríamos que asociarnos como corte, como poder judicial, ver los estándares del lenguaje claro es muy interesante. Por ahí le entregamos al señor senador Villalba y presenta un proyecto de ley con estándares de lenguaje claro para la administración pública en general y específicamente para el Poder Judicial. Hay países que ya tienen una legislación sobre el lenguaje claro. Creo que Colombia tiene para la administración pública en general. Fíjense que sería muy interesante esto, doctor Galeano, doctores Berni, Bobadilla, Martens, que como producto de la escuela judicial que van a salir futuros jueces y juezas de altísima formación, y me alegra muchísimo escuchar la solidez de los que expusieron, de las que expusieron, porque les decía al doctor Bobadilla y al doctor Berni que les toca ahí una etapa muy especial, que es una etapa de recambio profundo en el Poder Judicial. Le dije, si nos hacen bien dentro de 15 años la gente va a seguir hablando mal de ustedes. O sea, acá viene mucha gente nueva que se va a incorporar al Poder Judicial, que a mí me genera mucha esperanza. A mí me genera mucha expectativa. Otros, la otra vez, esto, entre paréntesis, en un encuentro que tuvimos con gente preocupada por el Poder Judicial, la mayoría estaba muy preocupada, en serio, y estaba compungida, pico se dice, porque me dice, están mal ustedes, están mal porque los mejores jueces y las mejores juezas se van. Y le dije, ¿cuál es tu parámetro? ¿Cuáles son tus indicadores? ¿Por qué decir que son los mejores los que se van y los que vienen van a ser los peores? ¿En base a qué? Y la verdad que no hay. En realidad son algunos tienen buena imagen, entonces son los mejores los que se van. Yo tampoco creo mucho en eso. Son etapas, son momentos diferentes. O sea, no es lo mismo ser juez en un estado legal de derecho y para completar con dictadura, a ser juez en un estado constitucional, democrático, de derecho, con una sociedad mucho más exigente, donde la transparencia, por ejemplo, es una cosa ya que ya no se negocia. Y por lo que veo, la Escuela Judicial, el Consejo de la Magistratura, están leyendo muy bien esta clave de época, este clima de época, y entonces incorporan estas materias muy novedosas
para la formación de los jueces y las juezas. Yo realmente les digo, y no necesito hacerme popular con nadie ya ahora porque ya estoy en otra cosa, pero lo digo sinceramente, me parece muy interesante acá los filósofos citados, a Wittgenstein, Hart y compañía. Bueno, no es común esto, esto realmente genera esperanzas. No se confundan nomás con Wittgenstein, eso que parece muy lógico, así muy frío. No, eran apasionados, no se vuelven así muy... Eran apasionados. Wittgenstein creo que en el 46 casi se mata con Popper ahí en Oxford, con ese que usamos para... ¿Cómo se le dice para mover la brasa en la parrilla? Con el atizador casi le mata a Popper, Wittgenstein. Y Hart tiene una historia de vida muy tremenda y una biología muy linda, es un hombre apasionado también. O sea, pueden ser lógicos, pueden ser, pero muy humanos, y eso es el derecho. Así es que, muy pasional, ese es el derecho. A nosotros nos enseñaron que la razón. Somos pasionales, absolutamente pasionales. Y cierro con esto. Hay un filósofo latinoamericano que falleció hace poco, que da unas conferencias sobre educación que a mí siempre me emociona, y después entendí por qué me emocionó después de ver un poco el tema del lenguaje claro y todo eso. Que no lo citaron acá, es un crítico muy fuerte de Bátimo y eso. Él dice, en definitiva, lo que dice Bátimo y eso sigue siendo lo mismo que dijeron ahí, eso hay que romper. El pensamiento débil, eso no sirve, dice, desde aquí se piensa diferente. Se llamaba Enrique Dussel. Y él decía lo siguiente, dice, fíjense ustedes, y esto pasó con mucha gente, dice, vos te vas a la escuela, por ejemplo, no sé, vos te vas a la escuela, vos sos un niño campesino o indígena, de país y vos te vas a la escuela, y llegas a la escuela y hablan en castellano, y vos hablas solo guaraní. Y que mi abuelo decía, mi abuelo era correntino que vino a Paraguay de niño, y él iba a la escuela y decía, yo era el único que hablaba en la clase, decía. El resto de mis compañeritos eran mudos, porque hablaban solo guaraní. Entonces dice este profesor, ¿cómo te vas a sentir? Llegás, vos sos guaraní hablante, el profesor es isabelino, que oíste Wittgenstein, Hart, Habermas, todo en... Y vos le decís, y Catubio, no, por favor, estoy hablando de Hart. Y Catubio, no, por favor, el enunciado lógico de Wittgenstein, y los juegos de lenguaje. Y vos, pero yo no entendí. Aprenda a hablar el lenguaje de la academia. Aprenda a hablar. Su lengua no sirve. No sirve. Esa lengua que usted es premoderno, no es académico. Vaya y aprenda el castellano, sí, para poder estudiar. Y dice el profesor, seguramente ese niño vuelve a la casa, su autoestima es un desastre, y seguramente le dice a su mamá, yo no voy a ir más a la escuela. Yo no entiendo lo que me dice. No entiendo. Y a veces todo lo que esto nos sirve, esto que hacemos, lo que hablamos nos sirve. Soy casi un animal. ¿Para qué voy a ese lugar? No es un lugar, no es mi lugar. Y fíjese, dice el profesor en la otra actitud. Isabelino se baja ahí del pedestal de Wittgenstein, de Hart y compañía, ¿verdad? De Bátimo, y te dice, ¿usted habla guaraní? Sí, se añade guaraní. ¿Y entiende algo castellano? Hay pues y la bañe, pero la carañe, pero pero usted entiende cuando, sí, entiendo algunas cosas, escucho, entiendo, pero será a bañe. Y le dice el profesor, pero qué maravilla, usted es un aventajado, pero qué cultura. Para empezar, ya entiende 2 idiomas, habla perfectamente una, y la otra va a enseñarnos aquí al resto, a que también nosotros seamos bilingües como usted, y nosotros a usted, y seremos todos bilingües. Le felicito. Por favor, venga con nosotros, enséñenos su idioma.
Enséñenos a su lengua maravillosa, la lengua de sus ancestros, de sus abuelos, de sus padres. Fíjese la riqueza cultural que vamos a tener en esta clase gracias a usted. El niño vuelve a la casa y ¿qué le va a decir a su mamá? Mamá, el profesor Isabelino dice que yo soy culto. Dice que soy bueno, dice que gracias a mí ellos van a ser mucho más cultos que ahora conmigo, con mi aporte. Gracias mamá, gracias papá, porque entiendo, hablo guaraní, entiendo el castellano. ¿Va a cambiarle su vida eso? Sí. No, fíjense, el mismo ejemplo sirve para lo que llamamos nosotros justiciable. Que vos le envíes un texto, que no entiende, un bleo, y ya está ahí el policía enfrente de la casa para desalojarlo. A que vos le hagas una carta como la hizo la doctora Rodríguez, le dice, mire señor, usted por esto pasó, lo lamentamos, pero la justicia está para servirle, no lo vamos a abandonar, su dignidad está por sobre todas las cosas, este es un Estado constitucional de derecho, donde la dignidad está en primer lugar, lo vamos a proteger a usted y su familia, pero en este caso, esta es la decisión que tuvimos que tomar. Pequeña diferencia, y eso solamente se logra cumpliendo con este mandato constitucional que está siendo muy bien interpretado y comprendido por el Consejo de la Magistratura, por la Escuela Judicial, por el doctor Martel y otros profesores, avanzando en el estudio del lenguaje claro. Y por eso les felicito y les agradezco por el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor doctor Víctor Ríos Ojeda. Y ahora vienen los delegados para la etapa de reconocimientos. Rodrigo y Kevin, por favor, quedan ustedes nuevamente a cargo. Bueno, muchas gracias, excelentísimo ministro. Entonces, en primer lugar, agradecer nuevamente a todos los colegas que vinieron a exponer, tanto de las demás filiales como también de la capital. Realmente estamos muy orgullosos del nivel de las exposiciones. Y en primer lugar también como invitado especial queremos darle y entregarle un pequeño reconocimiento al profesor doctor Víctor Ríos Ojeda. Queremos también reconocer a una persona que siempre está acompañándonos desde cerca y apoyando también al crecimiento constante de la Escuela Judicial, así que queremos entregar un grato reconocimiento al ministro Enrique Javier Berni. También queremos entregar un reconocimiento a una persona que desde el momento número uno siempre de repente acompaña estas ideas innovadoras, que obviamente es nuestro querido director Isabelino Galeano, así que por favor si puede pasar. También queremos... se retiró el presidente, pero... bueno, perfecto, vamos a esperarle entonces. Entonces, mientras tanto, vamos a entregarle también un reconocimiento a una persona que no es menos importante, creo que se merece también un aplauso por todos nosotros, porque desde el momento que le planteamos realizar este congreso, él dijo sí, él puso su parte, él estuvo día, noche trabajando con nosotros como si fuéramos un colega más, así que queremos cariñosamente entregar con un fuerte aplauso, un reconocimiento a nuestro profesor Juan Alberto Marten. Y para cerrar esta pequeña entrega de reconocimiento, queremos también reconocer a una persona que cuando acudimos a él también nos ayudó
logísticamente también para que se pueda llevar a cabo este congreso, así que con mucho aprecio vamos a entregar también un reconocimiento al presidente del Consejo de la Magistratura, Gerardo Bobadilla. Bueno, con esto nuevamente quiero agradecer en nombre del Consejo de la Magistratura al presidente, a nuestro querido ministro Enrique Javier Berni, al presidente Gerardo Bobadilla y también al excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, por hoy acompañarnos y estar acá presente. Hay un catering también afuera que vamos a seguir conversando, pero no menos importante, vamos a entregar un también certificado a todos los participantes, un reconocimiento especial también para las personas que vinieron a disertar y por último, para dar el cierre y liberarle a la autoridad que puedan claramente seguir con sus actividades, queremos entregar el reconocimiento también a nuestros expositores docentes, Mario Rafael Balbuena y Roque Orrego Urué, si pueden venir adelante, por favor. Quiero pedir, por favor, a todos los que reciban un reconocimiento, si pueden ponerse acá para una foto general. Acá. Director, por favor, si puede venir para la foto, por favor, le necesitamos acá. Rápido, director, por favor. Ya no están. Un aplauso, por favor, para todos los. Y como último, si no es mucho pedir, quiero pedirles si pueden pasar acá una foto, mirando hacia acá la autoridad, para una foto general con todo el auditorio, por favor. Acá abajo, pero mirando hacia el escenario. ¿Pueden pararse todos, por favor, para la foto? Sí, ministro. Entonces, vamos a hacer la foto